Les damos la bienvenida a la Jornada Internacional de Cuidado Intensivo Pediátrico, reconocimiento y abordaje inicial del niño crítico, dedicado a doctora Patricia del Rosario y doctor Rafael Encarnación. Desde el 10 al 12 de diciembre del 2021, en modalidad virtual. Domingo 12 de diciembre, 2021. Plataforma virtual. Webinar Jam. Es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 megabytes por segundo. Puede utilizar el link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Hacer test de velocidad de Internet vía el link que estamos suministrando. Necesita una computadora, laptop y o celular conectados a Internet. Confirmar a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas y o videojuegos. Entrar a la plataforma especificada por los organizadores con el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma.
Recuerde hacer sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Organiza Consejo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Recibamos a la doctora Giselle Salvador, vicepresidenta del Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, con las palabras de apertura. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro tercer día de esta jornada científica, la primera jornada internacional de cuidado intensivo pediátrico, dedicada a la doctora Patricia del Rosario y el doctor Rafael Encarnación. Saludos y bienvenidos a nuestros expositores. Sin más preámbulos, entonces damos inicio formal a nuestro tercer día. Espero les sea de mucho provecho. Gracias. Conoce a nuestros miembros. Doctora Patricia del Rosario. Doctora Claudia Scharf. Doctora Criselis Alcántara. Doctora Yodeini Reyes. Doctora Elizabeth Mejía. Doctor Luis Miniel. Doctor Luis Rodríguez. Doctor Misael de la Cruz. Doctora Giselle Salvador. La doctora Rosalía Cedeño, con máster en nutrición clínica y dietoterapia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, año 2018, con diplomado en bioética clínica en pediatría del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral e INTEC 2017. Magíster en Medicina Crítica Pediátrica del Hospital General Plaza de la Salud y Universidad Iberoamericana UNIVE 2011-2014. Magíster en Pediatría del Hospital Infantil Universitario Dr. Arturo Grullón 2006-2010. Doctor en Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 1994 al 2000. La doctora Rosalía Cedeño, conferencista desde República Dominicana, nos comparte el tema Generalidades y abordaje inicial del shock. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro primer simposio de intensivo pediátrico. Hoy les presento el abordaje inicial del choque en pediatría. Los objetivos principales de nuestra presentación es conocer el estado de choque y enfatizar las medidas del tratamiento, en vista de poder disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico de los niños en estado crítico. Nuestro caso clínico se trata de una femenina de 2 años de edad que acude al centro de salud por un episodio agudo con cesación de disnea. Presenta fiebre de 3 días de evolución asociado a un proceso gripal, el cual fue manejado de forma ambulatoria. En urgencia presentó náuseas, vómitos, con incremento de la temperatura y del trabajo respiratorio. Presenta además alteración del estado de conciencia. Es evaluada de forma organizada y se encuentra inestable, hipotensa, con sudoración, hipoperfundida y con relajación de esfínteres. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Cuál sería el manejo en esta paciente? El choque es un estado agudo de descompensación hemodinámica. Constituye una de las principales causas de mortalidad pediátrica en el mundo. La mortalidad permanece alrededor de un 10% en los países desarrollados. Sin embargo, se observan cifras mucho más elevadas en otras realidades, alcanzando más de un 50%. Sin embargo, independientemente de la causa del choque, es el reconocimiento y el manejo precoz lo que permite disminuir la mortalidad.
El pronóstico de estos pacientes dependerá básicamente de la rapidez con que se instauren las medidas terapéuticas apropiadas, ya que la reversión de los signos clínicos que presenta el paciente con choque se reduce importantemente en más de un 50% desde la emergencia. Entendiendo el choque, podemos definirlo como un estado agudo de inadecuada función circulatoria, donde el oxígeno y los nutrientes son insuficientes para la producción de la energía y mantener el metabolismo de los tejidos, así logrando satisfacer las demandas. Se produce, secundario a esto, un daño celular irreversible que conlleva a la muerte celular. Existen varios tipos de choque. El choque hipovolémico, que se caracteriza por un volumen sanguíneo o la capacidad del transporte de oxígeno inadecuado. Es la forma más común del choque en niños y se caracteriza por la disminución de la precarga, aumento de la resistencia vascular sistémica con disminución del gasto cardíaco. Ejemplo de estos tipos de choque es la diarrea, en la hemorragia, en injurias térmicas y un uso inadecuado de diuréticos. El choque distributivo se caracteriza, pues existe una distribución inadecuada del volumen y del flujo sanguíneo producido por una alteración en el tono vascular, disminuyendo la resistencia vascular sistémica. Característico de este tipo de choque es el choque neurogénico, el choque séptico y el anafiláctico. El choque obstructivo es un resultado de la resistencia de la salida del flujo sanguíneo, incrementando la poscarga. Tenemos el neumotórax a tensión, la embolia pulmonar y el taponamiento pericárdico. Otro tipo de choque es el choque cardiogénico, en el que ocurre un fallo del corazón como bomba, resultando en una disminución del gasto cardíaco. En este se presenta aumento de la precarga y de la resistencia vascular sistémica. Puede ser causado por una depresión de la contractilidad, por arritmias, isquemias miocárdicas, sobrecarga de volumen o disfunción diastólica. Podemos distinguir tres tipos de choque: el choque compensado, el choque descompensado o hipotensivo y el estado de choque irreversible. En el estado de shock compensado se produce una respuesta humoral donde se elevan los niveles de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, se activa el eje renina-angiotensina, aldosterona y se produce un aumento de la contractilidad del miocardio y del tono vascular. El riñón ahorra agua y sodio y aumenta el volumen intravascular. En esta fase del choque se caracteriza, pues la tensión arterial se mantiene normal por medio de las medidas compensatorias, pero se observa hipoperfusión en el paciente. En el choque hipotensivo, el deterioro de la función orgánica y celular es progresiva. En esta etapa, la respuesta humoral es insuficiente y se produce un daño endotelial. Se produce liberación de los radicales libres y se presenta el daño endotelial donde hay liberación de fuga capilar, pérdida de líquido hacia un tercer espacio produciendo edema intersticial. En esta fase, el paciente presenta la hipotensión. Y el choque irreversible, donde ocurre la falla multiorgánica y progresa a la muerte. Los signos del choque se caracteriza, pues, los mecanismos compensatorios presenta los diferentes tipos de respuestas. A nivel cardíaco, presenta taquicardia, se puede presentar taquipnea, signos de hipoperfusión que incluyen las extremidades frías, piel pálida, marmórea, sudorosa.
En un estado más avanzado, se altera la resistencia vascular sistémica, aumentando de forma progresiva, alterando la circulación periférica, presentándose llenado capilar prolongado, alteraciones de los pulsos, los cuales suelen ser los periféricos débiles y acortamiento de la presión diferencial. Más adelante se presenta oliguria y alteración a nivel del hilio adinámico, por lo que no necesariamente debe de haber hipotensión para determinar que el niño se encuentre en un estado de choque. Al disminuir el volumen intravascular, la presión arterial se mantiene siempre y la resistencia vascular sistémica aumenta. Con pérdidas de volemia de un 30 a un 40%, se produce hipotensión y oliguria. Y con más de un 40% se produce un colapso y se evidencia la clínica de hipoperfusión. ¿Cuáles serían nuestras metas? Nuestra meta es aumentar el aporte de oxígeno y disminuir las demandas. ¿A través de qué medidas? Pues iniciamos un tratamiento que debe de seguir un orden correcto. Los objetivos del tratamiento son reponer una adecuada vía aérea, asegurándole la entrada y el aporte adecuado de oxígeno. Comprobar la ventilación y luego de aportar una oxigenación 100%, considerar la intubación endotraqueal si persistimos con una estabilidad hemodinámica con dificultad respiratoria grave, donde se caracteriza por hipoxemia e hipercapnia a pesar del aporte de oxígeno adecuado, donde exista una disminución del nivel de conciencia. Debemos lograr un acceso vascular, el cual debe de ser logrado en los primeros minutos. Las guías recomiendan que se obtengan 2 venas periféricas y que podemos intentar en 3 ocasiones. Debemos considerar la vía intraósea cuando el choque es hipotensivo o descompensado y valorar la colocación de un catéter central y siempre debe de ser por un personal entrenado. Otra de nuestras metas es corregir la hipoperfusión a través de la administración de volumen adecuado. La reposición de volumen se debe administrar con cristaloides isotónicos. Se recomienda el uso de lactato Ringer o coloides como la albúmina al 5%. Los volúmenes recomendados son a 20 ml por kilo en 5 a 10 minutos. Los pacientes en estado de choque pueden precisar una administración de mayor volumen. Se recomienda hasta 40 a 60 ml por kilo del fluido en la primera hora, salvo que encontremos que el paciente presenta datos de sobrecarga hídrica. En el estado de choque hemorrágico debemos controlar el sangrado, transfundir según el estado hemodinámico, considerando una meta de un hematócrito de un 30% y una hemoglobina de 7 miligramos por decilitro. Otra de las consideraciones es que cuando tenemos un choque refractario a líquidos, debemos de iniciar de forma precoz el soporte con aminas vasoactivas. Los objetivos de la utilización de estas drogas es aumentar la contractilidad cardíaca y la tensión arterial, aumentando la resistencia vascular periférica. Tradicionalmente, los inotrópicos de elección fueron la dopamina y la dobutamina. Sin embargo, en estudios recientes sugieren una mayor supervivencia en pacientes con la administración de adrenalina en el choque frío y la noradrenalina en el shock caliente. Junto a ellas se puede utilizar el milrinone, en especial en pacientes con choque cardiogénico e hipertensión pulmonar. No se olvide de usted llamar al cuidado intensivo, ya que en la sospecha del paciente con choque es importante tener el apoyo de un experto. En la sospecha del shock séptico, es de vital importancia iniciar la antibioterapia de amplio espectro
aún sea de forma empírica, pues a través de la iniciación temprana de esta podemos controlar de forma precoz la posibilidad de este tipo de choque. Si la causa del choque es un cuadro de anafilaxia, el tratamiento inicial, además de la fluidoterapia, sería la administración de adrenalina. Además, se asociaría al tratamiento el uso de antihistamínico y en caso de que exista broncoespasmo, podemos utilizar salbutamol. Entonces, retomando nuestro caso clínico, recordemos que era una femenina de 2 años de edad que acudía al centro de salud por episodios agudos de tos, con sensación de disnea, refería fiebre de 3 días de evolución, luego de un proceso gripal. Durante la estancia en urgencias presentó náuseas, vómitos en 3 ocasiones y aumento de la temperatura y del trabajo respiratorio con alteración de la conciencia. Se encontraba hipotensa, taquicárdica, sudorosa, hipoperfundida y presentó relajación de esfínteres. Pesa 13 kilos, tenía una frecuencia cardíaca de 185 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto, con una tensión arterial diastólica de 30 milímetros de mercurio. Saturaba 84% con una temperatura de 39 grados. Se encontraba con glicemia de 134 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la conducta? Primeramente, debemos de iniciar la evaluación del estado de conciencia con un orden, realizar el ABC, administrar oxígeno, canalizar 2 vías periféricas y administrar en esta paciente una carga a 20 ml por kilo, que serían 260 ml de lactato en riña. Si no responde, podemos repetir la carga a 20 ml por kilo. ¿Cuál sería su diagnóstico? En vista del estado de hipoperfusión, el paciente se encuentra en un estado de choque. Y podríamos asociar la historia clínica considerando un choque séptico. Por lo tanto, lo recomendado es que iniciemos una antibioterapia en la primera hora, recordando siempre realizar el ABC y determinar los parámetros del estado hemodinámico para valorar la respuesta a cada una de las medidas que hemos realizado. Si persiste con inestabilidad hemodinámica, debemos de iniciar el soporte de aminas y colocar la solución de base para mantener el estado hídrico adecuado, aportando en Y el déficit que tengamos de líquido con lactato en riña. Realizamos un glucotest, el cual muestra 80 miligramos por decilitros. En conclusión, lo primero que debemos realizar es identificar el estado de choque, determinando el estado de conciencia y realizando el ABC. Realizar el tratamiento oportuno es lo más aconsejado, iniciándolo desde la emergencia, con el fin de disminuir las mortalidades y las secuelas. Administrar un aporte de oxígeno a alto flujo, resucitación de líquidos, realizar glucotests, iniciar el soporte con aminas vasoactivas según el tipo de choque, considerando que si el paciente cursa con un choque séptico, debemos de aportar el soporte de antibioterapia y realizar, en caso de que sea un choque obstructivo, una descompresión inmediata. Muchas gracias. Conoce nuestros médicos. Doctora Gracie Paredes, doctor Ariel Noesi, doctor Ramón Rodríguez, doctora Crisel Eunice Báez, doctora Diana Cabrera, doctor Ángel Otero, doctor Rafael Encarnación, doctora Emma Almonte, doctora Rosalía Cedeño. La doctora Wendy Rodríguez Díaz es doctora en medicina egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con especialidad en pediatría en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Subespecialidad en nefrología pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral,
con rotación exterior en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. Médico ayudante de nefrología en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. Gerente de nefrología pediátrica en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Pediatra nefróloga en la Unidad Cardiovascular Pediátrica de Sedimad. Vicepresidenta del Capítulo Dominicano de Nefrología Pediátrica. Coordinadora de la Residencia de Nefrología Pediátrica del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Gerente de Nefrología del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Miembro de la Sociedad Dominicana de Pediatría, de la Sociedad Dominicana de Nefrología, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica y miembro de la International Pediatric Nephrology Association. La doctora Wendy Rodríguez Díaz, conferencista desde República Dominicana, comparte con nosotros el tema Manejo de la injuria renal aguda en pacientes en shock. Saludos a todos. Gracias a mis amigos del Capítulo Dominicano de Intensivos Pediátricos por invitarme a ser parte de esta jornada y al mismo tiempo pues felicitarlos por la iniciativa de llevar a cabo una jornada científica con la calidad con la cual se está desarrollando esta jornada en estos 2 días. Vamos a hablar del manejo de la injuria renal aguda en el niño en estado de choque, reconociendo que la injuria renal aguda es una condición que puede estar presente en el 10% de los pacientes ingresados y que esa posibilidad aumenta de un 5 a 10 veces más en pacientes ingresados en la unidad de cuidado intensivo y que básicamente esto va a aumentar un riesgo de mortalidad independiente a su causa de ingreso. En el paciente en estado de shock va a ocurrir lo que es esa insuficiencia circulatoria generalizada que va a disminuir la perfusión tisular, a provocar el daño celular y apoptosis. A nivel renal, todo esto va a terminar en lo que es la pérdida abrupta de la función renal con las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base condicionantes, o sea, que se presentan posteriormente, pues que van a definir el daño. Pues esto va a aumentar lo que es, como le digo, el riesgo de morbimortalidad. Y el primer factor de agresión que ocurre en el estado de choque para condicionar la injuria renal aguda es la hipotensión severa, que provoca lo que es la activación simpática para activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentar la reabsorción de sodio y disminuir la constricción, o sea, mejor dicho, aumentar la vasoconstricción de la arteriola aferente. Esto va a provocar lo que es la disminución del flujo sanguíneo renal y con la consiguiente isquemia tisular tubular y la disminución de la tasa de filtración glomerular, posteriormente, pues poco a poco, condicionando a lo que es la característica clínica de la lesión renal aguda. Entonces, en relación a su epidemiología, tenemos que revisar en cuál tipo de escala ha sido definida la injuria. Vemos unas frecuencias que pueden ser relativamente parecidas. Sin embargo, lo que más quiero mostrar en esta diapositiva es la frecuencia de la injuria renal aguda en estadios iniciales en aproximadamente el 50% de pacientes con injuria renal aguda que se encuentran ingresados. Quiere decir que la mayoría de los pacientes se van a encontrar en una etapa temprana donde quizás podamos implementar medidas que nos ayuden a manejar la condición y a disminuir la progresión. Recordar lo que es la etiología prerrenal intrínseca postrenal. Prerrenal, pues lo más frecuente, potencialmente reversible a la reposición del volumen, del volumen intravascular. Y básicamente, pues en el caso de la injuria renal intrínseca, pues puede ser provocada ya sea por lesión tubular, intersticial o glomerular. Y lo más frecuente que pasa es la lesión tubular, que puede estar presente en isquemia, en inflamación, en el uso de drogas nefrotóxicas, de vasopresores, o sea, en fin, todo lo que conlleva las condiciones críticas de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Recordar y aplicar los criterios, o mejor dicho, los recursos que tenemos para determinar el tipo de injuria y así pues aplicar una terapéutica adecuada. Aparte de la condición que implica la hipotensión arterial, pues debemos saber que va a haber una serie de factores externos que van a promover
lo que es una respuesta inflamatoria o una respuesta individual del paciente condicionada por la lesión celular directa, que va a promover o a provocar lo que es un insulto o una agresión sobre la célula tubular, con la posterior producción o migración de mediadores inflamatorios que van a allá ir ser marcadores tempranos del daño. Posteriormente, las manifestaciones clínicas y de laboratorio propia de lo que es la injuria renal aguda y pues obviamente la posibilidad de progresar a fallo renal. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los factores asociados? Bueno, muchas veces depende de la población en estudio. En esta revisión en el Hospital Universitario de Neiva, en Colombia, Ibarra y colaboradores demostraron la presencia de sepsis como la primera causa de lesión renal aguda en el paciente ingresado, un 48.6%. Seguido, bueno, por un factor de riesgo independiente asociado a hipotensión, ventilación mecánica y uso de inotrópicos, y que los pacientes con lesión renal aguda, que en los cuales se administró terapia de reemplazo renal, el riesgo de mortalidad fue también mayor, un riesgo de mortalidad independiente. Estas frecuencias se parecen mucho a la mayoría de las revisiones observadas en pacientes pediátricos. En el caso de sepsis severa, pues en el grupo de Fitzgerald y colaboradores en un hospital de niños en Filadelfia demostró que la lesión renal aguda estuvo presente en el 42% de los pacientes y 26% de ellas fueron lesión renal aguda grave, asociada a comorbilidades como enfermedades hematológicas, neoplasias, la enfermedad renal crónica previa, también pues, y mucho más importante, lo que es la gravedad al momento del ingreso del paciente y la presión arterial sistólica severa al momento, o sea, durante las primeras 24 horas de ingreso fue un factor asociado más frecuentemente a esa condición severa de la lesión renal aguda. Y básicamente, pues esta condición aumenta el riesgo de mortalidad en este grupo de pacientes de un 17%. Y es que en la sepsis, pues la lesión renal aguda está condicionada más, además de lo que es la disminución del transporte de oxígeno, el síndrome de isquemia, repercusión, posteriormente aparece una lesión inflamatoria, o sea, un aumento del estrés oxidativo, un aumento de la apoptosis, y básicamente, pues en el paciente con injuria, que ya está condicionado lo que es la uremia, la acidemia, la sobrecarga de fluidos, pues va a provocar todavía mayor estrés, mayor inflamación, mayor apoptosis y mayor riesgo de mortalidad. Por estas situaciones, los estudios realizados en pacientes con injuria renal aguda van orientados a realizar un diagnóstico temprano. Goldstein propuso el término de angina renal en el 2010, buscando esos factores que nos ayuden a hacer biomarcadores antes de que la lesión renal sea demostrable por biomarcadores tradicionales, cosa que nos ayudaría a hacer el diagnóstico más temprano, antes de que el daño renal sea irreversible. Basu y colaboradores demostraron, o sea, o mejor dicho, publicaron un índice de angina renal en el 2014, en el cual pues identificaron factores de riesgo y factores de evidencia del daño renal. La evidencia del daño renal fue descrita por lo que es la disminución del aclaramiento de la creatinina y la sobrecarga de volumen. En las primeras 24 horas de ingreso, si obtenemos un puntaje mayor de 8, pues es un factor predictivo para lesión renal durante las siguientes 72 horas. Y básicamente, pues la puntuación puede ir hasta del 1 al 40, a mayor número, mayor el riesgo del paciente. Así se han publicado diferentes revisiones que ayudan a determinar la aplicación clínica, o sea, la utilidad de este índice, y se ha demostrado, bueno, en esta revisión, una de las últimas publicaciones en relación a esta, esta fue publicada por una unidad de cuidados intensivos de un paciente de un hospital europeo, en el cual pues se aplicó la escala en las primeras 24 horas y posteriormente se valoró el paciente al día 3, encontrándose directamente relacionado a la condición de sepsis, choque o cirugías cardiovasculares. Asimismo, la progresión de la injuria renal pues, se relacionó directamente
a la posibilidad de desarrollar lesión renal aguda severa. Se relaciona al uso de ventilación mecánica, de lo que es la mayor estadía en la unidad de cuidados intensivos. Y básicamente, pues todas esas condiciones llevaron o demostraron un mayor riesgo de mortalidad. El índice de angina renal demostró ser superior como predictor de lesión renal aguda en comparación a otros marcadores tradicionales, y pues su uso sistemático pudiese mejorar el pronóstico del paciente si se emplean medidas terapéuticas oportunas dirigidas por este índice. Asimismo, las clasificaciones reconocidas del 2004, RIFLE, pues ha tenido múltiples revisiones entre el 2007 y 2012. Bueno, en esas revisiones el grupo AKIN, CADIGO y RIFLE pediátrico pues han logrado pues un consenso en cuanto a las definiciones, pues dirigidas por lo que es en los primeros 3 estadios, por lo que es los cambios en los niveles basales de creatinina y el volumen urinario. Así se clasifican 1, 2 o 3 o riesgo de injuria fallo con iguales o similares condiciones en cuanto a eso. Enfoca la atención en el reconocimiento temprano de la lesión, y básicamente pues en el periodo de injuria y falla pues podemos encontrar como una ventana de oportunidades que pudiesen ayudarnos a lo que es implementar medidas claramente individualizadas y enfocadas a disminuir la progresión a fallo renal. Pues lo ideal es la fase de resolución que llegue después de toda esa condición. Sin embargo, muchos de esos pacientes todavía van a tener alteración de la función renal durante las primeras 4 semanas, y muchos de ellos pueden presentar lesión renal que permanece durante 3 meses o más, y eso condicionar, o mejor dicho, definir la evolución a una enfermedad renal crónica. El uso de la cistatina C para realizar el diagnóstico de lesión renal aguda está demostrado su mejoría en cuanto al reflejo de la lesión. O sea, es más temprano, es un marcador más temprano, un marcador con menores influencias sobre lo que es la masa muscular y otras situaciones. Bueno, pues en términos generales es un biomarcador más directamente relacionado a la lesión tubular, pero se requieren estudios más extensos, o sea, más estudios para poder ser recomendado como una práctica de rutina en la lesión renal aguda en pediatría. Sí están muy estudiados los nuevos biomarcadores que pueden estar presentes en la orina muchas horas antes de que la creatinina sérica tenga un cambio significativo. El más estudiado es el INEGAL, seguido por lo que es la interleuquina 18 o la molécula KIM1, pues cada uno de ellos, pues obviamente con una ventaja en relación a los niveles de creatinina. Por ejemplo, el INEGAL puede estar elevado durante, o mejor dicho, 24 o 48 horas antes de lo que es el cambio en los niveles de creatinina. Son recursos muy significativos. El manejo precoz de la lesión debe ir orientado a mantener la perfusión renal y a optimizar la precarga renal, optimizar la volemia, lo que es la atención a los factores de riesgo de progresión en las características de la lesión renal aguda, en fin, el tratamiento de su condición hemodinámica y básicamente el manejo dinámico del estado de choque. Pues sí es necesario tener presente lo que es evitar la hipervolemia, el uso de diuréticos que está, bueno, prácticamente contraindicado, usar con cautela en pacientes críticos, y el manejo de vasopresores desde el punto de vista, pues, para mejorar su condición hemodinámica, nunca para manejar lo que es el estado de injuria renal aguda, que al contrario, pues se ha visto lo que es su efecto más bien desfavorable sobre lo que es la progresión de la enfermedad. Atención a los factores de riesgo y la prevención. Lo primero es valoración del riesgo individual del paciente, valorando su estado clínico y la comorbilidad.
el seguimiento clínico que incluye lo que es la valoración de la volemia, la diuresis, identificar la etiología del daño, la intervención oportuna desde el punto de vista, bueno, pues de ya conservador, incluso a través de lo que es el ajuste de líquidos, lo que es el ajuste de drogas nefrotóxicas, en fin. Asimismo, ir valorando la necesidad de terapia de reemplazo renal en un momento oportuno. Valiéndonos de lo que son además los parámetros analíticos, de la gasometría, de los electrolitos, de la bioquímica, pues obviamente pues todo lo que significan las valoraciones clínicas y de laboratorio, no solamente para identificar el daño, sino para identificar el tipo de daño y la mejor intervención que el paciente requiere. También es importante tener en cuenta que la sobrecarga de volumen predice también el mayor riesgo de injuria renal aguda. Esto condicionado muchas veces por la intensidad del edema, la hipertensión abdominal que provoca lo que es la hipoperfusión renal. Entonces está claro que el impacto que tiene la sobrecarga sobre el manejo de líquidos y sobre la función renal, pues está pues obviamente directamente relacionado a un pronóstico desfavorable. Entonces es necesario definir adecuadamente lo que es la sobrecarga de volumen. Y para esto, pues, es necesario llevar un índice en un porcentaje. Es lo que recomienda Goldstein, que básicamente valorar lo que es la sobrecarga según la ingesta, el manejo de líquidos de entrada menos salidas entre el peso en kilos del paciente por 100. Y en niños lactantes, mejor dicho, en recién nacidos, pues que tienen unas pérdidas insensibles aumentadas, lo correcto es hacerlo con el peso diario menos el peso al ingreso del paciente, entre el peso del ingreso por 100. Entre el 10 al 20% del índice de sobrecarga representa un valor crítico para el pronóstico desfavorable del paciente. Y básicamente esa sobrecarga hídrica se ha demostrado ser un pronóstico desfavorable y un factor de riesgo de mortalidad independiente en el caso de pacientes con lesión renal aguda. En este grupo, Naveda y colaboradores, en una publicación de archivos argentinos pediátricos, demostró la supervivencia mayor en pacientes con falla renal sin sobrecarga hídrica frente a los pacientes con falla renal y sobrecarga. O sea que es muy importante que el paciente pues pueda ser evitada la sobrecarga, o mejor dicho, pues manejarla desde el punto de vista conservador tempranamente, quiere decir el ajuste de líquidos, más que nada, a su condición individual. Los pacientes en choque requieren un manejo muy enérgico de líquidos, sin embargo hay que ir de la mano con sus requerimientos y entender que muchas veces la hipotensión arterial en ese estado pues obviamente no significa pues no significa que el paciente esté pues todavía falto de manejo de líquidos, sino que hayan otras situaciones inmunológicas que estén ocasionando esa hipotensión. Pues por toda esta situación, sabemos que las terapias de reemplazo renal tienen una primera indicación que es la sobrecarga de volumen en este paciente en estado crítico, seguida de lo que es las alteraciones metabólicas refractarias, la uremia, en fin, una serie de situaciones clínicas donde están precedidas por lo que es la sobrecarga de volumen en estos pacientes. La elección de la terapia va a depender de los requerimientos y las limitaciones del paciente, la experiencia del personal y los recursos locales con que contemos. Contamos con lo que es la terapia de reemplazo renal lenta continua y la diálisis peritoneal como indicaciones para el paciente con inestabilidad hemodinámica severa como la que representan los pacientes en choque. Básicamente, la terapia de reemplazo renal lenta continua se ha visto pues sus beneficios al momento de administrarla, pues asociado a lo que es el grado de sobrecarga al momento de iniciar la terapia. Se considera como un umbral adecuado para dirigir el momento de inicio de la terapia entre el 10 al 20%. Sin embargo, no existe un ensayo definitivo que defina el inicio adecuado de la terapia. En esta revisión, por ejemplo, se trataron de valorar lo que era el inicio temprano, menor de 2 días,
antes, al momento de iniciar la terapia, que hayan pasado menos de 2 días de comenzado o de instaurada la lesión, retrasada entre 2 a 5 días y tardía mayor de 5 días. Entonces, se consideró que los pacientes que se administró pues, la terapia de manera tardía, pues estuvieron con un mayor riesgo de mortalidad, un incremento de la estancia hospitalaria y una dependencia mayor de la terapia de reemplazo renal. La diálisis peritoneal es elección en recién nacidos y lactantes con lesión renal aguda, luego de cirugías cardíacas congénitas o sepsis, hipotensión severa en estado crítico, entre otros. Entonces, no existe una dosis óptima, la prescripción puede ser muy variable y básicamente puede que en los primeros días de la administración, pues esa terapia esté dirigida, o mejor dicho, su prescripción esté condicionada a mejorar la ultrafiltración. Muchas veces se prefieren volúmenes bajos, permanencia corta, para manejar la hipervolemia. Sin embargo, estas condiciones deben ser administradas por corto tiempo con el objetivo de que el aumento de lo que es la permanencia del volumen de volumen de líquido peritoneal, pues puede mejorar lo que es la depuración. Ideal, pues, para depurar mejor los niveles de urea y manejar por las alteraciones hidroelectrolíticas, pues se requiera muy probablemente volúmenes de infusión entre 1 a 2 horas. Cabe destacar que entre las diferentes modalidades de terapia aún no existen evidencias de superioridad entre ambas. Es necesario definir el impacto de la dosis de diálisis en los resultados y que el uso de los criterios CADIGO, el índice de angina renal y los biomarcadores permiten definir el momento correcto de la intervención. Así también el inicio temprano pues parece ser crítico para mejorar los resultados y evitar las complicaciones. Cuando valoramos la supervivencia en ambos grupos de pacientes ya administrando diálisis peritoneal o hemodiafiltración, pues hay varias revisiones. Sin embargo, todavía no existe evidencia de que una terapia sea superior a otra. Las condiciones individuales para la selección de la terapia, para la indicación de la terapia, varían con las condiciones de los pacientes. Y básicamente hay que tener presente el momento de inicio de la terapia, la dosificación, la condición basal del paciente, pues para condicionar y para relacionar. Sin embargo, cuando sean relacionados, por ejemplo, la supervivencia entre diálisis peritoneal y hemofiltración en el grupo de Buchman y colaboradores, que valoraron los 226 pacientes menores de 18 años, se vio una supervivencia del 49% en diálisis peritoneal frente al 40% en hemofiltración. El Fleming y colaboradores, solamente 42 pacientes entre 1 semana y 11 años, pues valoraron una supervivencia del 38% en ambas terapias. Así, hay que tener presente que la disminución de la tasa de filtración glomerular puede estar presente al alta en el 45% de los niños con lesión renal aguda y que todo paciente con lesión renal aguda requiere un seguimiento para la vigilancia de alteraciones subclínicas propias del riesgo de enfermedad renal crónica. En conclusión, la lesión renal aguda es un factor independiente de riesgo asociado a morbimortalidad incrementada en el paciente en estado crítico, que la primera estrategia para el tratamiento oportuno es la identificación temprana del riesgo de la lesión, que el tratamiento inicial de la lesión renal aguda en el paciente en choque debe ir orientado al manejo clínico de su condición hemodinámica, garantizando el aporte adecuado de líquidos y evitando las sobrecargas, que el momento de inicio de la terapia de reemplazo renal no se encuentra establecido y que la selección del tipo de terapia de reemplazo renal dependerá de la condición clínica del paciente, así como de la disponibilidad de su administración oportuna. Muchas gracias por haberme acompañado a esta charla. Estamos pendientes a sus preguntas en el transcurso del desarrollo de esta jornada. Conoce nuestros médicos. Doctora Natividad Cidrián. Doctora Inés Ciprián. Doctora Francia Lapé. Doctora Arlene Mena. Doctora Yanina Rivas.
Doctora Celi Valois, Doctora Emily Brito, Doctora Sujail Vázquez, Doctora Mariel Toussaint, el doctor Daniel Castro, con especialización en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, 2017. Especialización en pediatría del Hospital San José, Sociedad de Cirugía de Bogotá, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá, 2013. Médico de cirugía, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital San José, Sociedad de Cirugía de Bogotá, 2005. Profesional en cuidado intensivo pediátrico, con bases académicas y prácticas en el servicio de la comunidad, con responsabilidad y honestidad, conocimiento de la patología, fisiología, resolución de problemas del niño en estado crítico, usando ayudas diagnósticas y terapéuticas de tecnología de punta como ECMO y ecografía del paciente crítico. Intensivista pediátrico en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular Pediátrico en la Unidad de Cuidado Intensivo Cardiovascular Pediátrico en Fundación. Cardioinfantil, junio 2016 a la fecha. Intensivista pediatra en la Unidad de Cuidado Intensivo. El doctor Daniel Castro, conferencista invitado desde Colombia, comparte con nosotros el tema ECMO en shock. Buenos días, mi nombre es Daniel Castro, yo soy intensivista pediatra, trabajo en la Fundación Cardioinfantil en la UCI Cardiovascular Pediátrica en Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de ECMO en choque. Aunque es un tema controversial, todos sabemos y tenemos claro que algunos pacientes que tienen choque refractario necesitan probablemente esta oportunidad. El problema ha sido el criterio epidemiológico, en el cual nos veíamos enfrentados a una realidad donde nos decían que habían malos resultados de estos pacientes que se metían en la terapia de ECMO. Bueno, esta charla nos vamos a sacar esa idea o ese paradigma y con algunos criterios que han cambiado en los últimos aproximadamente 5 a 6 años, y es el objetivo de esta charla, que podamos tener un criterio epidemiológico más fuerte para que a estos niños se les dé otra oportunidad y los enfrentemos a otra realidad. Esta tabla nos muestra cómo es el crecimiento exponencial de las estadísticas de ELSO, de los pacientes que se han metido hasta el momento en esta terapia, donde la mayoría de los pacientes han sido adultos, pero también abanderados el grupo neonatal, hasta 33,000 pacientes aproximadamente hasta el momento, octubre de este año, habían requerido esta terapia, por lo cual su crecimiento ha sido importante. También como los centros que han ofrecido este tipo de soporte han aumentado de manera exponencial a través de los años. Y es importante porque entre más experiencia tengamos de este tipo de terapia, mejor podemos ofrecer este tipo de terapia a nuestros pacientes. En Latinoamérica, desafortunadamente, ese crecimiento no es igual que en otros continentes, pero tenemos que esforzarnos porque esta terapia se la ofrezcamos a nuestros pacientes y a nuestros niños. Estos son el número de ECMO de pediátrico y neonatal por año, que también ha venido en aumento. Es un aumento exponencial, principalmente, como lo dije anteriormente, con las estadísticas de Elson en pacientes neonatos, donde tienen un mejor pronóstico. Es importante que hagamos esfuerzos para que este tipo de terapias, contemos con este tipo de terapias en hospitales de tercer y cuarto nivel, a nivel de Latinoamérica. Y pues lo que vemos también en la gráfica es que la mortalidad probablemente no ha cambiado mucho, y es explicable porque probablemente los niños que metemos ahora tienen una complejidad mayor. Hablarles un poquito sobre las estadísticas en la cardioinfantil. Nosotros aproximadamente desde el 2014 hasta este año hemos metido aproximadamente 150 pacientes entre adultos y niños, y la mitad de estos han sido niños, entre neonatos y pediátricos, un número importante. Obviamente, algunos años hemos estado en el grupo pediátrico por encima de los de adultos. En el último año, obviamente, por la pandemia, los adultos han sido los que han generado el mayor reporte de pacientes en ECMO. La sobrevida en general, tanto de pacientes
adultos y pediátricos es aproximadamente del 68%. Obviamente en nuestros pacientes la mayor indicación de ECMO es el choque cardiogénico postoperatorio, pero hay un porcentaje importante, aproximadamente del 20%, donde están otros pacientes y dentro de los cuales están pacientes con sepsis. Dentro de los criterios clínico-fisiológicos, no me voy a demorar mucho acá, ya mis antecesores han hablado mucho de eso. Es importante conocer que estos pacientes que están en choque de origen infeccioso tienen algunas particularidades, por eso tenemos que hablar de la entrega del consumo de oxígeno en un paciente, pues obviamente normal, y en los pacientes con sepsis. En un paciente normal esta relación de la entrega y el consumo de oxígeno es aproximadamente de 1:5, con una saturación venosa del 80% y una saturación arterial del 100% y una extracción aproximadamente del 20%. ¿Qué pasa en los pacientes con sepsis? Esa curva está más arriba y corría hacia la derecha por dos razones importantes. Primero, porque aumenta el consumo de oxígeno exponencialmente, y segundo, porque el punto crítico, como vemos ahí, del DO2 se corre hacia la izquierda, con lo cual en un paciente normal podríamos tener una relación 5:1, en un paciente con sepsis estamos por debajo de 3:1 y entramos en esa cascada o en esa pendiente donde vamos a tener nuestro paciente con una alteración de la perfusión persistente. Entonces, esto es importante conocer cuando nuestro paciente está en ese punto, antes de que caiga en la pendiente, para que ofreciéndole lo que probablemente sea el gol estándar del manejo de la sepsis, ya no permite que el paciente tenga una buena perfusión. Es el momento de que el criterio clínico nos dice que hay que darle otro tipo de soporte, y ese soporte es el ECMO. Entonces, ¿qué es un choque refractario? Probablemente mis compañeros ya lo dijeron, es cuando tenemos dos o más vasopresores o inotrópicos, es cuando tenemos falla multiorgánica, es cuando tenemos o cuando iniciamos el corticoide, o es cuando tenemos persistentemente alteración de la perfusión. Pues es un conjunto de esto, y el Colegio Americano de Cuidado Intensivo lo dice. Dice que a pesar del manejo o el gol estándar en el manejo del paciente en choque de origen infeccioso, no mejora la perfusión. Y entonces eso envuelve estas 4 cosas, además del adecuado manejo de líquidos. Entonces, cuando tenemos el manejo o el gol estándar del manejo de estos pacientes y no mantenemos una adecuada perfusión, ese es el mejor momento para que estos pacientes puedan tener la oportunidad de entrar a ECMO. No después, porque probablemente cuando tenemos falla orgánica múltiple, no es un buen momento, porque cambia muchísimo la mortalidad de estos pacientes cuando les damos la oportunidad de la terapia en ECMO. Entonces, clasificando el choque, cualquier tipo de choque nos puede dar el choque de origen infeccioso. ¿Cuál de estos es el que tiene mayor indicación de terapia en ECMO o oportunidad en ECMO? Pues el choque cardiogénico. Y es plausible biológicamente, ¿cierto? Y es demostrado epidemiológicamente. La mayoría de pacientes que entran en ECMO por choque de origen infeccioso es por compromiso cardiogénico. Probablemente porque los otros tipos de choque son tratados adecuadamente con el manejo médico. Entonces, acá lo vemos. La disfunción miocárdica es hasta el 65% de la indicación de estos pacientes para darle la oportunidad en ECMO. La vasoplegia en un 17% y otras, como por ejemplo el compartimental abdominal o los síndromes de fuga aérea, hasta en un 18%. Pero la principal causa es la disfunción miocárdica y tienen mejor pronóstico los pacientes que tienen disfunción miocárdica asociada a choque séptico, que se meten en ECMO, que las otras indicaciones. Como yo les venía diciendo, el Colegio Americano de Cuidado Crítico en el 2017, en sus guías de tratamiento para el choque, ya recomienda en el choque refractario el ECMO, ya lo recomienda. Y es aproximadamente desde esos años, desde el 2015-2017, que la evidencia juega un papel importante a favor de que metamos estos pacientes en ECMO. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta revisión de este año nos indica nada más cuáles son las indicaciones médicas por las cuales los pacientes pediátricos y neonatales van a ECMO.
Y la sepsis juega un papel importante con una sobrevida, ellos dicen, hasta del 59%. Entonces, debemos escoger bien nuestros pacientes para que esa sobrevida en nuestros centros sea parecida o igual, o inclusive mayor, que en algunos centros de bastante experiencia son mayores la sobrevida. Este es un estudio multicéntrico de sepsis y choque que se hizo en el 2019 en Estados Unidos. Se recogieron datos desde el 2012 hasta el 2014, un análisis retrospectivo de pacientes hospitalizados menores de 17 años. Obviamente se tomaron los datos de la ELSO y se metieron inclusive hospitales comunitarios que tenían la oportunidad de trasladar a estos pacientes a ECMO. ¿Ellos qué demostraron? Pues obviamente es una recolección de muchos pacientes en los cuales solamente el 0.9% requirieron ECMO, lo cual quiere decir que con lo que dijeron mis compañeros anteriormente, un paciente tratado médicamente bien, con el tratamiento Gold estándar, muy pocos llegan a choque refractario, pero aquellos que llegan a choque refractario y no son tratados con una terapia como el ECMO tiene una mortalidad del 80 al 90%, mientras que la sobrevida en ECMO es del 60%. Este es un artículo del rol del ECMO en pacientes pediátricos con sepsis. Es un metaanálisis del 2020, donde ellos muestran una sobrevida acumulada del 65%. Es muy importante porque es una base para todos los estudios. Obviamente, como recomiendan en todos los estudios, hay que hacer muchos más, pero es una base para que les demos la oportunidad a nuestros pacientes, escojamos bien qué paciente vamos a poner en el ECMO y vamos a tener mejores resultados de nuestros pacientes. En los mejores datos están en pacientes neonatos. En los neonatos con sepsis que se meten en ECMO, hasta el 80% de estos pacientes tienen una sobrevida a la alta hospitalaria. En centros de experiencia, los pacientes pediátricos hasta en un 75%. Entonces, es importante que ese paradigma que teníamos que probablemente los pacientes en sepsis o en choques refractarios por infección les iba mal en ECMO, es solamente eso, un paradigma. Tenemos que romperlo y tenemos que hacer que nuestros pacientes tengan esa oportunidad de tratamiento. ¿Qué situaciones o qué cosas debemos considerar especialmente en estos pacientes antes de meterlo en ECMO? Ya probablemente los dije. Estos pacientes necesitan altos flujos en el ECMO por la relación de O2-B2 que vimos, y además estos pacientes per se, por su sepsis, tienen coagulopatía. Para recordar algunas, trombocitopenia, hiperfibrinolisis, coagulación intravascular diseminada y alteración del factor de von Willebrand. Entonces, estos pacientes son más susceptibles a sangrado y a trombosis y debemos tener cuidado con estos niños. Requieren flujos mayores, tienen mayor riesgo de sangrado y de trombosis, como ya lo dije. ¿Cuál sería el mejor ECMO para ofrecer a estos pacientes? ¿Venovenoso o venoarterial? Bueno, en esto no hay una evidencia muy fuerte, pero sí la recomendación en menores de 2 años es que estos pacientes generalmente, cuando podemos utilizar un venovenoso, se convierten hasta en un 60% en un venoarterial. Son muy susceptibles de hacer disfunción miocárdica, entonces debemos tener cuidado. Generalmente nosotros en la experiencia que tenemos en la cardio infantil, a casi todos les ponemos venoarterial y de canulación central. Pero ya vamos a ver que eso probablemente va a cambiar, porque para estas canulaciones necesitamos los cirujanos cardiovasculares. Siempre, pues obviamente tenemos que tener en cuenta en nuestros centros con qué contamos, o contar bien el paciente para quienes van a trasladar al paciente, vengan y hagan la canulación, ¿cierto? Entonces, ECMO en sepsis de canulación periférica es una pregunta que por ahora todo el mundo recomienda canulaciones centrales para altos flujos, pero vamos a ver que hay unos reportes de casos donde inclusive pacientes que se han hecho canulaciones periféricas han tenido una buena sobrevida. Estos, pues, hay unas ventajas, y es que no necesitamos, obviamente, el cirujano. Se pueden hacer canulaciones en hospitales no tan complejos y inclusive venovenosas arteriales. Este es un artículo que se hizo en Sao Paulo con 10 pacientes con canulaciones periféricas venovenosas arteriales. 7 pacientes de esos 10 sobrevivieron al alta hospitalaria. Por ahora no podemos decir nada, pero hacia eso
apunta al futuro, a que nos entrenemos en canulaciones periféricas, así como nos entrenamos en poner los Majorca y tener terapias de reemplazo renal, hacia allá va apuntando esto. Entonces, los invito a que luchemos por nuestros niños, luchemos por tener más en nuestras instituciones para que ellos tengan una oportunidad de vida adicional. Como conclusiones, la supervivencia, como lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, es buena si escogemos bien los pacientes y el momento de meter los pacientes en ECMO. La oportunidad, obviamente, la oportunidad es en qué momento voy a meter ese paciente y si no tiene ningún antecedente que contraindique que podamos meterlo o que tenga una menor sobrevida. Y ojalá, pues por ahora las recomendaciones son canulaciones centrales que ojalá cambien con el tiempo para no depender solamente de los cirujanos cardiovasculares. Muchas gracias. Conoce nuestros médicos. Doctora Orani Gómez. Doctor Julio Hernández. Doctora Tirsa Brito. Doctora Ana Vargas. Doctora María Pacheco. Doctor Iván Peñafiel. Organiza Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. La doctora Giselle Salvador, intensivista pediátrica, desde República Dominicana, nuestra moderadora, comparte con nosotros la sesión de preguntas y respuestas. Hola. Buenos días. Nuevamente por aquí. Hola, ahora sí se escucha. Buenos días. Ok. Disculpa, ustedes saben que esto es en vivo y en vivo ocurren las fallas técnicas. Wendy, te decía, vamos a buscar la pregunta que estaba dirigida a ti. La pregunta básicamente iba dirigida a que si tenemos un paciente que está en choque, pero que ya no tolera lo que es el manejo de líquidos, y ya estamos en uso de aminas, ¿cuándo usted recomienda que es oportuno iniciar las terapias de reemplazo? Buenos días. Agradeciendo nuevamente por hacerme parte de esta jornada. De verdad que ha sido muy interesante. Los felicito nuevamente. Y básicamente sobre esta condición, pues hay una serie de preguntas que debe hacerse, bueno, el intensivista o el médico que esté tratando el paciente desde el primer momento que el paciente, pues, entra a la unidad, que de hecho puede estar en condiciones inestables, ¿verdad? O sea, típicamente desde el primer momento.
Sin embargo, obviamente la primera etapa del manejo de lo que es la injuria renal aguda en un paciente en estado crítico, en estado inestable, es como nosotros llamamos conservador. Sin embargo, eso amerita lo que es un tratamiento, pues, o mejor dicho, un seguimiento paso a paso de lo que son las condiciones hemodinámicas, también pues metabólicas del paciente, que sabemos que es muy difícil muchas veces alcanzar por la condición crítica. Obviamente el manejo de líquidos en ese momento es un reto para el intensivista. Entonces, saber, o mejor dicho, ir paso a paso con lo que es el manejo dinámico y lo que es alto de líquidos en un momento, pero saber hasta dónde llegar. Eso se debe hacer de manera individualizada, asociado muchas veces pues lo que es el uso de vasopresores al mismo tiempo. Bueno, pues ustedes básicamente manejan excelentemente esa condición. Sin embargo, sabemos que al momento de seleccionar la terapia es muy probable que todavía el paciente esté muy inestable y que básicamente pues debamos elegir ese momento en un momento crucial. Entonces, básicamente lo más recomendado es ir paso a paso, o sea, con cada una de las recomendaciones en cuanto a su manejo de shock, sabiendo cuáles beneficios estamos buscando con la terapia. Aplicar los criterios de las guías RIFLE han sido muy importantes, a pesar de que las guías RIFLE están guiadas, lo que es la función renal, sobre lo que es los cambios en la creatinina, pues valorar los cambios en la creatinina ha sido un recurso para lo que es su valoración, si se quiere decir más temprano, pero sobre todo lo que es el volumen urinario, que nosotros vemos que pues hay cambios en el volumen urinario antes de ver un cambio significativo en los niveles de creatinina. Entonces, esa utilidad clínica y demostrada de lo que es las guías RIFLE, pues han ayudado mucho. Sabemos que es un momento crucial, que posiblemente el paciente todavía esté inestable hemodinámicamente, pero hay que dar primero lo que es el uso, mejor dicho, los criterios del tratamiento del choque, y al mismo tiempo ir pensando, cuestión de horas, como está establecido en las guías RIFLE, el momento de inicio de una terapia oportuna. Eso es muy importante. Gracias, Juan. Aquí tenemos otra pregunta. Esta es para Daniel. Aquí preguntan, ¿cuándo es el momento indicado para iniciar el manejo con ECMO en pacientes con choque séptico? Daniel, ¿me escuchas? Bueno, en lo que Daniel retoma y nos escucha, Wendy, tengo otra pregunta para ti. Dice que en un paciente en choque séptico con acidosis metabólica, hipotenso y anórico, refractario a líquidos y a catecolaminas, que empieza a presentar signos de sobrecarga hídrica, ¿se puede contemplar el uso de furosemida y bicarbonato? Bueno, tengo el micrófono abierto, sí. Bueno, muy buena pregunta. Pero básicamente nosotros siempre al momento de ver un paciente, bueno, en este caso estamos claros que es un paciente que está en shock, y que mantiene una anuria, bueno, y que su condición metabólica está también comprometida. Nosotros tenemos que ir de la mano de la condición del paciente y valorar qué nos va a beneficiar más, qué cosas nos va a favorecer desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de sobrecarga de volumen, que regularmente es pues la primera condición que nosotros tenemos que manejar. Sin embargo, en un paciente pues en estado de choque, en un paciente en estado de fallo renal, el uso de diuréticos pues sí se ha demostrado que tiene un uso pues muy limitado y mejor dicho unos beneficios
muy limitados. A veces, se puede considerar el uso de diuréticos. A veces en condiciones de sobrecarga de un paciente, pues obviamente no es porque básicamente esto pues entendemos que no va a tener ningún beneficio, sobre todo desde el punto de vista metabólico, y además de que puede todavía aún más favorecer mayor la descompensación. En un paciente en estado de fallo, en un paciente en estado de fallo es muy probable que el uso de diuréticos no tenga ninguna respuesta clínica favorable para resolver una hipervolemia. Así que lo mejor es nosotros considerar el uso de la terapia de reemplazo renal en relación a la condición del paciente. Quiere decir que vamos a seleccionar la terapia de una manera individualizada, y que tenga menor repercusión hemodinámica. Las terapias que tienen menor repercusión hemodinámica, mejor dicho, que pueden condicionar menos la hipotensión, y que podamos tener un control de esa ultrafiltración de manera adecuada, porque no podemos llevar al paciente de un extremo a otro, sino ir mejorando, o mejor dicho, manejando la condición de hipervolemia, pero de una manera lenta o progresiva. Es lo que más se puede recomendar en este caso. Ok, muy bien. Ahora sí creo que tenemos a Daniel. Daniel, ¿estás por ahí? Bueno, parece que Daniel tiene fallas técnicas. Mientras tanto, Wendy, otra pregunta para ti. Aquí me dicen que si cuando ustedes recomiendan el uso de albúmina, sobre todo en esos pacientes con datos de afectación renal o con datos también de choque. Una pregunta también muy importante, y realmente, bueno, las conductas, yo sé que las conductas en el momento del paciente en estado crítico, pues suele ponerse en una balanza, y es una conducta que debe ser inmediata, ¿verdad? Pero que debe ser la mejor. Así que yo creo que es muy importante tener en cuenta todas estas alternativas. El uso de albúmina, bueno, ya básicamente ustedes tienen unas indicaciones claras en cuanto a lo que es la albúmina humana al 5% para favorecer lo que es la recuperación del volumen intravascular. Pero también debemos saber que el paciente en estado crítico muchas veces está con niveles de hipoalbuminemia importantes, que van a favorecer aún más lo que es la hipoperfusión tisular, la hipoperfusión renal. Eso es importante verlo, importante valorarlo. Muchos de estos pacientes tienen hipoalbuminemia severa, una hipoalbuminemia, por ejemplo, que esté por debajo de 2 gramos. Podemos ver que puede disminuir, o sea, va a aumentar el edema del paciente, va a disminuir el volumen intravascular, va a disminuir la diuresis. Entonces, en el paciente que mantiene pues una condición hemodinámica, pues, o sea, tendencia a la hipotensión, por ejemplo, pero que también presenta esa oliguria, y que su condición metabólica pues es estable, pues nosotros debemos favorecer a la reposición de esos niveles de albúmina. Siempre pues recomendamos lo que es el uso de furosemida en esos momentos en el cual estamos reponiendo niveles de albúmina para lo que es disminuir así los riesgos de hipervolemia. Entonces, esas son las etapas donde regularmente se considera reponer los niveles de albúmina, digo quizás porque depende del paciente, pues sin necesidad de comenzar una terapia de reemplazo en este momento, considerando que lo que es la disminución de la perfusión renal sea condicionada por esa situación de hipoalbuminemia. Gracias, Wendy. Así tenemos un par de algo hoy aquí. Pero nada, sí. preguntan. Sí. Preguntan por aquí otra vez, nos preguntan si usted considera necesario, o sea, el momento preciso, si usted considera el famoso de
dicho de chancear los pacientes hasta ver a cuándo responden. Cuando tenemos un paciente que ya nos está dando datos, no solamente de sobrecarga, sino de oligoanuria. Bueno, esto es un término un poco cuesta arriba. Darle un chance a un paciente crítico. Ustedes saben el resultado que puede ser un chance para un paciente crítico. Yo creo que más que chance debemos aplicar los criterios que están establecidos. Están establecidos por estudios realizados con una gran cantidad de pacientes que nos avalan niveles de evidencia para nosotros esperar o no esperar. Siempre es necesario eso. Para eso, pues obviamente nosotros debemos ir, como le digo, de la mano del paciente. ¿Qué tanto? O sea, nosotros siempre tenemos que poner en una balanza la invasión al paciente, esperando mejorar condiciones, o sea, ¿qué tanto podemos mejorar condiciones sin ofrecer una terapia o una intervención al paciente? Eso básicamente pues está muy establecido en cuanto a lo que son las guías y lo de manejo. Nosotros estamos frente a un paciente con condiciones clínicas que van en deterioro o van en mejoría. Entonces, nosotros estamos frente a un paciente que está hemodinámicamente inestable, pero también desde el punto de vista infeccioso inestable, desde el punto de vista ventilatorio inestable. ¿Y qué tanto podemos alcanzar con las medidas conservadoras de la ventilación, del ajuste, de lo que es los vasopresores? Si he podido, en vez de aumentar, disminuir vasopresores. O sea, hay cosas que nosotros nos pueden ir orientando en el paciente para nosotros poder seleccionar el momento adecuado. Pero yo entiendo que un paciente que va en franco deterioro de su condición clínica, hemodinámica, infecciosa, pues más que chance debemos pensar en esas posibilidades, oportunidades de mejoría que tenemos para él. Entonces, eso es básicamente lo que recomendaría, ¿verdad? O sea, intervenir en el momento adecuado, cosa que sabemos que muchas veces es una decisión crucial, pero que tiene que ser a tiempo. Sí, Wendy, corroborando con lo que dices, totalmente de acuerdo. Creo que el punto ahí es identificar cuándo es el momento oportuno, o sea, cuándo nosotros debemos decidir que le convenga más al paciente sin que sea postergado por mucho tiempo, pero tampoco que sea muy prematuro. Yo creo que ahí es que está como el punto difícil en esa toma de decisión. Eso es lo que nos va a nosotros a garantizar o no la evolución del paciente como tal. Bueno, las demás preguntas que tengo, el doctor Daniel Castro ha tenido, parece, problemas con la conexión porque entra y sale. Parece que tiene mala conexión. Mientras tanto, entonces, ¿tú quieres decir algo, Wendy? Hay otra pregunta en el chat, creo. No, que vi una pregunta en el chat, creo. Sí, vamos a ver en el chat general, a ver. En el chat ilegal. Sí. Ok. Dice aquí, yo como emergenciólogo me llega un paciente con deshidratación severa con niveles tensionales adecuados. ¿Se puede encajar en un paciente con choque? Un paciente con deshidratación severa con niveles tensionados, si se puede encajar como un paciente en estado de choque. Esa es la pregunta. Bueno, Wendy, yo te auxilio. Aquí, o si tú quieres comentar algo con relación a... Bueno, pues sí, básicamente. Bueno, puedo comentar, porque básicamente es una de las primeras causas de fallo renal, ¿verdad? Prerrenal. Claro, ustedes lo entienden. Pero sí, es un shock hipovolémico. Básicamente estamos hablando de un paciente con una deshidratación severa, con hipoperfusión tisular generalizada, pues hay que empezar el tratamiento y el abordaje como tal, como nos recomendó la doctora Cedeño en su brillante exposición.
Sí, básicamente, como tú mencionas, hay que ver realmente el grado de deshidratación, recordando que lo primero que nosotros vamos a tener en el choque es la taquicardia. No necesariamente el paciente va a tener que llegar con datos de hipotensión y no significa que el paciente no tenga datos de choque como tal. Por eso es muy importante que nosotros veamos el paciente como un todo, o sea, hay que evaluar todos los puntos, toda la parte hemodinámica y todo lo que compone la condición clínica o que pueda desestabilizar mi paciente. O sea, nosotros no nos enfocamos nada más en si está deshidratado, no está orinando, o sea, vemos que otros factores o que otras condiciones pudieran estar alteradas y pudieran poner o ya estar poniendo a mi paciente en riesgo. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. En caso de que el paciente, ok, tenemos aquí, no, esa ya la hicimos, lo del manejo de albúmina. Vamos a ver, aquí, por aquí hay otra. Dame un segundo, vamos a buscar la pregunta. Ok, aquí nos dice situaciones como ¿cuáles criterios son, o sea, no tienen discusión, son sí o sí, en el caso de lo que los pacientes necesiten una terapia de reemplazo? O sea, que no se tantea, sino que definitivamente, aún el paciente no tenga datos, no cumpla con todos los criterios. Si ustedes han tenido la experiencia de que no necesariamente haya cumplido con todos los criterios para requerir una terapia de reemplazo, sino que se inicia, diríamos, de forma más prematura. Esa es básicamente la pregunta, Wendy. No sé si entendiste. ¿Me oíste, Wendy? Bueno, no entendí, pero entiendo que pueda ser O sea, el uso de básicamente la lo que te terapia de reemplazo preguntan, renal sin que el paciente haya exacto, reunido todos los criterios para iniciarla. exactamente, si se ha contemplado, si ha tenido la oportunidad de hacerse, o la necesidad, más bien, de hacerse. Es que se enlentece un poco Que si has tenido la necesidad Sí, de... claro que sí. Siempre, o sea, siempre la decisión de una terapia de reemplazo renal en el paciente crítico es una decisión que debe tomar. Es que se lentece la comunicación, como que no se escucha completa la intervención. No te escucho, o sea, yo no he hablado. Hola. Ajá, ¿me oyes? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, no sé si me escuchan, pero básicamente los criterios para el inicio de la terapia de reemplazo renal. Ahora te escucho. Ok. Les comentaba que los criterios para la selección de la terapia de reemplazo renal en el paciente crítico, pues no necesariamente deben estar todos. Sin embargo, vamos a ir de la mano, como le digo, de la condición de nuestro paciente. Usualmente lo primero que va a aparecer en el paciente pues hemodinámicamente inestable pues es la disminución de su volumen urinario. Nosotros usamos recursos bioquímicos que tenemos que reconocer que son recursos tardíos, o sea, son marcadores tardíos de la lesión. El uso de los niveles de creatinina sérica, que incluso en un estado de hemodilución pueden ser incluso menores, o sea, la misma dilución del estado de sobrecarga del paciente va a hacer que ese marcador sea todavía más tardío. Entonces, debe ser siempre. Wendy. Bueno, parece que tenemos hoy dificultad con Wendy. Ahora sí tenemos, creo que a Daniel. Daniel, ¿me escuchas? Wendy entró también. Hola, Hubo una Wendy. desconexión.
Bueno, Después que estoy en vivo. pues sí, solo le comentaba es básicamente un criterio más que nada clínico en el momento crítico, porque las alteraciones que van a encontrarse desde el punto de vista bioquímico, pues van a ser típicamente los más utilizados en nuestro medio, pues ¿Me escuchan? son marcadores que aparecen luego de lo que es Perdón. ese estado de ese estado crítico del paciente. Entonces, obviamente, sí la selección es más del punto de vista clínico. Ok, gracias, Wendy. Ahora sí, tenemos a Daniel aquí con nosotros. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? ¿Me ven? Te vemos de frente hacia arriba. Es que no, ahí no te vemos los ojos. ¿Allá? No, Mejor? no te apures. Ahí te vemos mejor. No íbamos a hacer de cuenta que estábamos usando la mascarilla. Ya estamos acostumbrados a vernos así como de los ojos hacia arriba. Muy buenos días para todos. Gracias, bienvenido nuevamente. Aquí te están esperando unas preguntitas. Aquí hay una pregunta para ti. Ok, sí, dice, ¿cuándo es el momento indicado para iniciar el manejo de ECMO en pacientes con choque séptico? Según su... Bueno, desafortunadamente no pude entrar a tiempo para ver mi charla. Creo que hubo algunos problemas técnicos con la presentación. Les pido mil disculpas de verdad de antemano. Es importante, esa pregunta es bastante importante e interesante, ya que todos en las UCIs, todos los intensivistas, los pediatras que trabajan en la UCI hemos tenido algún momento, ¿cierto?, donde tenemos algún niño o algún caso donde no sabemos qué más hacer con ese paciente antes de que entre en falla multiorgánica y fallezca. En ese momento que sé que todos han tenido y que quiero llevarlos a la realidad, ¿cierto? No dejarlos solamente con la teoría epidemiológica y fisiológica, sino llevarlos y aterrizarlos a la realidad. En ese momento que todos hemos tenido, donde ya estamos utilizando probablemente, si el paciente lo necesita, como decían en charlas anteriores mis compañeros de expositores, necesita probablemente o se beneficia del inicio de hidrocortisona, inclusive en algunas instituciones en Estados Unidos y en Europa. Ese es el momento para iniciar el ECMO en un paciente bien escogido. Los datos que vieron en la charla, probablemente que yo les di sobre los últimos estudios y artículos del 60 al 70% de sobrevida, es porque escogen muy bien sus pacientes. Los escogen muy bien. Entonces, el momento ideal es aquel en cuanto el paciente con el manejo adecuado, el gold estándar del manejo en sepsis, que con ese manejo que creo que no han discutido muy bien, hasta el 95 al 98% de pacientes pueden mejorar y no llegan a un choque refractario. Si con ese manejo ideal, o sea, con el gold estándar de las recomendaciones actuales, no logran las metas de perfusión, es el momento ideal para pasarlo al paciente a ECMO. Entonces, no hay una cifra, no es que usted tenga 3, 2, 1 y un vasopresor o inotrópico, que haya pasado 3, 4, 5 bolos, que le haya iniciado hidrocortisona, que tenga terapia de reemplazo renal. No podemos dar una indicación clave, sino es el momento en el cual usted, con el manejo ideal, probablemente no ha permitido o no ha restablecido la perfusión ideal para su paciente. Muy bien, gracias, Daniel. Mira, otra pregunta para ti. Dice que con el paciente en choque que no me responde a volumen ni al uso de inotropismo, ¿cuál sería entonces la mejor opción? ¿Aumentar la inotropía o incluirle otra amina? En su defecto se le incluye otra amina. ¿Cuál usted recomienda? Entonces, creo que esto es antes del manejo del ECMO, ¿cierto? Sí, sí. Siempre antes del manejo del ECMO, ¿cierto? Sí, es importante que en las recomendaciones del Consejo Latinoamericano, donde está incluido el doctor Fernández, de este año, vemos cómo en Latinoamérica
incluyen la recomendación del ECMO, pero lo hacen con una alerta importante y es por disponibilidad. La disponibilidad del ECMO en nuestros países es muy bajo comparado con el de otros países desarrollados, como Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que si lo tenemos en nuestros países no se los podamos brindar a nuestros pacientes, ¿sí? Probablemente la respuesta a esa pregunta es ¿qué tan disponible tienes o qué tan a la mano tienes el ECMO? Primero, ¿cierto? ¿Qué tan a la mano tienes el ECMO? Segundo, si es fácil que vengan, si no lo tienes en tu hospital, ¿qué tan fácil es que vengan por el paciente y lo lleven a un centro donde tenga ECMO? Y tercero, ¿es verdaderamente nuestro paciente un candidato a ECMO? Eso es lo más importante, esas tres. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente es un candidato a ECMO, ¿cierto? Con el adecuado manejo del volumen, del manejo ventilatorio, de los inotrópicos o vasopresores, según el choque que tenga dentro de su choque infeccioso, y que no tenga un antecedente o una patología en la cual contraindique el ECMO, ese sería el momento ideal para meter el ECMO. Ahora vamos a hablar de los escenarios. Estoy en Chicago o estoy en Texas, en un hospital donde tengo toda la disponibilidad. Ellos obviamente lo hacen, ¿cierto? Ellos meten al paciente en ECMO antes de que tenga disfunción orgánica múltiple. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra realidad latinoamericana? Entonces, reevaluar el paciente, volver a evaluar qué tipo de choque tiene, si se beneficiaría de un vasopresor, un inotrópico de volumen o de bajar volumen o de la ventilación mecánica, y contemplar siempre la posibilidad de que este paciente es gran candidato a ECMO si no tiene ninguna contraindicación. Entonces es reevaluar el paciente. Desafortunadamente en nuestro medio, en nuestro ambiente, nos toca reevaluarlo e inclusive poner otro vasopresor o otro inotrópico o hacer otro tipo de terapia mientras vamos pensando siempre en el ECMO. Lo importante de la charla creo que de la enseñanza que yo les puedo dejar es que lo tengamos en la cabeza. Tengamos en la cabeza siempre el ECMO, ¿sí? En otros países, como les digo, solamente con ya tener el segundo vasopresor están pensándolo y ya están poniendo los pacientes en ECMO, ¿sí? Ahí otra recomendación es, si su paciente tiene un perfil inmunológico que se beneficia de probablemente de poner corticoide, pues póngase, ¿sí? Mientras gana tiempo para averiguar cómo se pueden llevar el paciente o llamar al cirujano para que venga, lo convenza, o al grupo de ECMO para meter ese paciente en ECMO, ¿listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Gracias, Daniel. Otra pregunta. Dice, en el choque séptico refractario que decide utilizar la hidrocortisona, en su experiencia, me especifican cuál ha sido el tope que usted ha utilizado o que ustedes recomiendan en su unidad para obtener, y ustedes entienden que han tenido mejores resultados. ¿Con hidrocortisona? Con hidrocortisona me preguntaste, ¿cierto? Sí, es que se con el cortó un uso poquito. Sí, ok, sí. Les repito que sin el Entonces, choque te voy a ver refractario, desde el punto que preguntaron, sí, ¿cómo utilizamos la hidrocortisona y a qué dosis? Mira, desde el punto de vista de la experiencia me preguntaron, no de la evidencia, sí. Eso es diferente. Entonces, porque la evidencia, hay datos a favor y en contra de ponerlo en infusión, no hay diferencias entre una y la otra, ¿sí? Pero en mi experiencia, yo prefiero aquellos pacientes que tienen perfil inmunológico, el perfil electrolítico, metabólico, ¿sí? Donde usted dice, este paciente probablemente se beneficiaría de hidrocortisona, y donde mejor hemos visto los resultados junto a mis compañeros de la UCI y de la cardioinfantil es iniciar con un bolo previo, porque es una urgencia. Probablemente usted, el paciente, en ese momento necesita recuperarlo rápido, sacarlo, o mejor dicho, que nos ayude a sacarlo rápidamente del choque para que actúen mejor los vasopresores con todo lo de la fisiología que tenemos acá, recupere probablemente el estado metabólico,
Entonces, ponemos un bolo a 2 miligramos por kilo y dejamos una infusión de 0.18 miligramos kilo hora. Es la forma como lo hacemos y como hemos visto mejores resultados. ¿Okay? Otra pregunta. Usted hablaba del uso del ECMO y lo comparaba, o sea, como país latinoamericano con países como Estados Unidos y Europa. ¿Qué tiempo tienen ustedes con el uso de ECMO en su hospital? Y evidentemente Obviamente tenemos una diferencia abismal. Claro, nosotros tenemos una diferencia abismal con ellos. Eso es, quien hizo la pregunta es muy buena pregunta, porque la experiencia que tienen en otros países, pues desarrollados, es impresionante comparados con nosotros. Ahora, no quiere decir que tengamos mala experiencia, tenemos una muy buena experiencia comparados con Latinoamérica, en tiempo. Nosotros hacemos ECMO desde el 2013 hasta la fecha en la UCI cardiovascular pediátrica de la Fundación Cardioinfantil. Hay algunos datos anteriores de algunos otros hospitales en Colombia e incluso tenemos muy buen flujo de pacientes, pues obviamente por la naturaleza de la UCI, pues pacientes posoperatorios cardiovasculares, pero tenemos muy buena experiencia en ECMO posoperatorios cardiovasculares. Todas esas recomendaciones que di, obviamente son basadas en datos epidemiológicos de Estados Unidos, obviamente. Gracias, Daniel. Si hay más preguntas, este es el momento. Aprovechen estos Y ya que nos podemos conectar. Así es. Bueno, no veo más preguntas por aquí. Si no tienen más preguntas. Gracias, Daniel. Un placer verle por aquí. Lo mismo digo, un placer verte. Muchas gracias por la invitación y espero verlos ya de pronto. Así será, Dios mediante. Pues nada, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar el formal cierre a nuestra jornada. Queremos agradecer formalmente a la Sociedad Dominicana de Pediatría por su apoyo, a la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. También agradecer a los doctores homenajeados, la doctora Patricia del Rosario y el doctor Rafael Encarnación, quienes nos han acompañado durante esta jornada, pero además nos han acompañado en todo el trayecto y el recorrido de nuestra formación como intensivistas, formando intensivistas de calidad y calidez, y sobre todo con un credencial de aptitud humanizada hacia nuestros pacientes. A ustedes dos, en nombre de todos los intensivistas que hemos tenido la oportunidad de ser o de recibir el pan de sus conocimientos, queremos de forma muy sincera darle las gracias. También queremos darle las gracias a nuestros magistrales expositores, al personal de People Marketing por todo el apoyo realizado para el desempeño, el desarrollo de la logística y el gran trabajo que han tenido que realizar para poder llevarles a ustedes estos conocimientos actualizados de estos temas que son de vital importancia. A todos ustedes que son la parte fundamental y más importante por acompañarnos durante estos 3 días en nuestra primera jornada con una respuesta para nosotros muy significativa. Eso es un indicativo de que nosotros queremos como país y como pediatras todos, queremos mejorar la calidad y la calidez en la atención del paciente pediátrico. Otra vez les reitero la gratitud a todos nuestros expositores durante estos 3 días por el esfuerzo y compromiso que han expuesto, que han puesto para el desarrollo de nuestra jornada. También agradecerle a todos los miembros del capítulo que con su apoyo hemos podido desarrollar este evento. Quiero además recordarles que nos sigan por nuestras redes, CDCIP RD en Facebook, Instagram y Twitter. Además que nuestras conferencias estarán
en la página de nuestro canal de YouTube. Entonces ahí estaremos subiendo las conferencias y por ahí se pueden dar una revisadita si algo no quedó muy claro, si algo quedó inconcluso. Nuevamente, gracias. Hoy domingo, esos 3 días que han estado con nosotros, hoy domingo el sacrificio que han tenido que hacer para conectarse. Pedimos disculpas por las intervenciones que hemos tenido, por las conexiones, pero al final lo que queríamos llegar, entiendo que lo hemos logrado. Igual tendrán la oportunidad de revisar nuestras conferencias. Pasen feliz resto del día. Bye. Nuestro próximo evento presencial será el Congreso Internacional de Cuidado Intensivo Pediátrico en el Centro de Convenciones del Hotel Hilton en La Romana, del 1 al 3 de abril del 2022. Directiva actual, Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Dr. Luis Manuel Rodríguez, presidente. Doctora Giselle Virginia Salvador, vicepresidenta. Doctora Emily Brito, secretaria. Doctor Ramón Rodríguez, tesorero. Doctora Sujail Vázquez, primera vocal. Doctor Luis Ariel Noesi, segundo vocal. Doctora Criselis Alcántara, tercera vocal. Organiza Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Un evento People Marketing.